hasta un cuarto para nosotros estamos bien. Ya. Hasta un cuarto para nosotros. Ya, no más. Cuando, si te vas ya de 20 para nosotros, te voy a mirar y decir, para que no te construyamos Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? ¿Me gusta saludarte? Lo del libro, de las convocatorias del libro, te las voy a enviar, todas cosas que tengo en la mesa. Porque también sería interesante porque tú planteas el tema de la solución inicial en ese libro del conjunto, de lo que tú estás llevando de las operaciones de educación, sobre el tema de las demandas y que tú estás dando para la solución inicial. Pues lo voy a plantear, el libro necesita un capítulo como de la biblioteca. Pero sí como ex presidente trabajador siguiendo la ruta. Claro, pero podríamos escribir incluso los dos para que no te ahí también. No, pero tú vas primero y el caso tuyo no hay problema, porque no hay nada. El tema estoy pensando el tema de pero yo tengo reuniones también el jueves, así que lo... Silencio, de tal modo que bienvenidas. En el inicio, continuar reflexionando respecto del propósito de este ciclo de charlas de formación ciudadana que por allá en el mes de finales del mes de para el desarrollo del plan de formación ciudadana en la presentación de Marco Ávila Labanal y Nicolás Aldunate. Luego el 25 de mayo tuvimos la presentación del doctor Jaime Fierro, titulada Cuevas Valenzuela. Tuvimos la presentación Las ambivalencias de la ciudadanía, cambio y orden, inclusión y exclusión, emancipación y gobierno. Luego, el 15 de junio, en la persona del doctor Carlos Muñoz Labraña, conversamos acerca de la construcción de la ciudadanía en espacios escolares. El 22 de junio fue el turno de la doctora Carolina Flores Cordero, en el caso del estudio de participación y formación ciudadana, una mirada desde la Agencia de Calidad de la Educación. Y hoy, 6 de julio, como les decía, nos acompaña el doctor Cristian Cox Donoso en la exposición Aprendizaje de la Ciudadanía, Desafíos Curriculares y Pedagógicos. En primer lugar, voy a conceder la oportunidad al decano de la Facultad de Educación, doctor Oscar Neil Croyer, quien tiene unas palabras de saludo para todos ustedes. Bueno, solo unas palabras breves de saludos finales de este ciclo de charlas. Agradecer en primer lugar a ustedes por la asistencia y estamos muy satisfechos porque Bastián va a mostrar unos datos finales que son interesantes. Nosotros hicimos un sistema de un Facebook a través del programa de Magíster de Educación y las conferencias se dictaron por el sistema de streaming y bueno, hemos tenido contabilización de la cantidad de personas que ve la charla en vivo y luego de la cantidad de personas que esta charla la reproduce para
y son muchas, y pasó nuestra expectativa y por lo tanto este sistema lo seguiremos haciendo. También lo hicimos con un ciclo de convivencia que se dio hace poco también en toda una mañana, que también tuvo 4.000 visitas y bajadas por las ponencias que ahí se hicieron. Por lo tanto, algunas tuvieron promedio 2.500, hasta en broma hicimos unos rankings con Carlito Muñoz, quién tenía más reproducciones. Entonces ha sido interesante porque, bueno, demuestra que también este tema es de mucha convocatoria y de mucha necesidad de formación e información a todo nivel de las personas del sistema escolar. También quiero agradecer a Matías y a Bastián, que llega gran parte de su tiempo nosotros con Carlos Muñoz y Daniel Tello nos dedicamos a veces a cosas macros, pero ellos son los obreros que hacen bastante, un obrero de la educación, ¿no es cierto?, viendo la coordinación con los invitados que vienen de fuera, los pasajes, todos los temas logísticos, que no es menor, hay todos unos detalles, así que Bastián, yo quiero pedir para Matías y Bastián un aplauso porque son muy buenos colaboradores, Y les vamos a informar por estos medios que estamos teniendo más de redes sociales y todas nuestras nuevas convocatorias. Estamos pensando en otras actividades antes de año que también queremos que sea bastante masiva, en asociación a lo mejor algunas con otra universidad, pero ya les contaremos, no quiero ser imprudente pero estamos pensando en cuál va a ser la tercera etapa de esta, tanto en los temas de ciudadanía, de convivencia, democracia, todo lo que hoy día está en este tema que convoca a estos dos ejes, formación ciudadana y los climas de convivencia o el mejoramiento de los climas educativos para los aprendizajes en los contextos de mejores ambientes inclusivos, etcétera. Así que gracias por su presencia, gracias a los invitados, a ustedes por estar acá, y toda la documentación será digital, les llegará a su correo. Nosotros ya tenemos los listados de las personas que tienen 5 asistencias, les llegará sus certificados digitales a su correo. Eso también es una innovación porque nos permite también ser más rápidos y que ustedes puedan tener sus documentos también en forma más pronta. Gracias a usted y hasta pronto, porque lo estaremos llamando nuevamente para otro evento. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras del decano, doctor Óscar Nail. Algunas informaciones a las que él se refería, me permito compartirla con ustedes a través de la siguiente ponencia. Por ejemplo, reproducciones en YouTube, en un canal que inauguramos de Convivencia Escolar y Formación Ciudadana, 319 en promedio. Las reproducciones en vivo de las transmisiones, 3.222. Las personas alcanzadas a través de las redes sociales, 8.369. Y las personas alcanzadas de manera presencial en un promedio de 250 personas, de acuerdo al registro que llevamos a la fecha. Por lo tanto, en estos términos, en estos datos nos deja más que conforme el trabajo que hemos venido realizando. Inmediatamente, como encargado de la logística, decía el decano, les comento que elaboramos los certificados de participación a quienes nos lo requerían, quienes también se comprometieron a venir a 5 como mínimo de las 6 charlas, les va a llegar a los respectivos correos que hoy nos lo dejaron. De la misma manera, las presentaciones de los distintos expositores y expositoras. Vamos a socializar todo ese tipo de documentos. Hoy día, por ejemplo, personalmente compartí los documentos del Seminario de Convivencia y Violencia Escolar que tuvimos junto a CEPAL, la Agencia de Calidad de la Educación y la Facultad de Educación. Si es que alguien de los que dejó su correo no les llegó, fue porque o se escribió mal o se transcribió mal, pero tiene fácil solución. Nos reenvían un correo nuevamente solicitando esta información. Muy bien, para quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo, bueno, y ustedes también acá, las preguntas, lo que hemos venido realizando todos los días jueves. En esta ocasión, para ingresar sus preguntas en sus celulares, en sus navegadores, menti.com/11
5A1A. Anótelo ahí, vuelvo a compartírselos. Menti.com/11-5A1A. Y de esta manera nosotros vamos registrando también las distintas preguntas e interrogantes que han surgido en cada una de las exposiciones. Menti.com/11-5A1A. Como un tweet, ustedes envían su pregunta a, en este caso, quien nos acompaña esta tarde, el doctor Cristian Cox Donoso, quien es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Sociología de la Universidad de Londres. Tiene una amplia trayectoria vinculada a la educación en temas de políticas públicas, investigación y liderazgo de proyectos de gran envergadura. Se desempeña desde el año 2015 como académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. También ha sido decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Ha sido el primer director y fundador del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, CEPE, entre los años 2008 y 2011, y director de posgrado de la Facultad de Educación de la misma casa universitaria entre el año 2007 y 2011. También ha sido consultor en diversos organismos internacionales como UNESCO, OCDE, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente dirige la Secretaría Técnica de la Estrategia Docente para América Latina y el Caribe de UNESCO, OREALC. Sus temas de investigación son política educacional, currículum, formación docente y educación ciudadana. Y en el ámbito de pregrado colabora con las asignaturas relacionadas al sistema educativo y políticas públicas, y en posgrado realiza clases en el magíster en liderazgo y gestión educativa y doctorado en educación. Además, coordina el componente de investigación del Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo. Algunas de sus publicaciones más reconocidas, también lecturas obligatorias en varios mallas curriculares, han sido Políticas Educacionales en el Cambio de Siglo, la reforma del sistema escolar en Chile del año 2003, la formación del profesorado en Chile 1842-1982, publicado el año 2009, y Aprendizaje de la Ciudadanía, Contextos, Experiencias y Resultados del año 2015. Bueno, sin mayor preámbulo, invito de inmediato al doctor Cristian Cox Donoso para que comparta con nosotros su presentación. Bien, profesor. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos, a todas. Una gracias sincera al decano por esta invitación a hacerme parte de esta importante iniciativa de la facultad en cooperación con el Diario El Sur, y que, como nos hacía ver el decano, culmina en esta tarde, un ciclo sobre un tema crucial que está desde el sistema político, desde la sociedad, presionando al sistema escolar, a su profesorado, por unas respuestas a este requerimiento inmenso que se le hace hoy día al sistema escolar de preparar mejor las bases culturales de la participación democrática y el funcionamiento político de nuestro país. En ese marco, y después de conversar con el decano y con el profesor Carlos Muñoz hace algunas horas sobre lo que había sido el ciclo, con algún riesgo de redundancia, yo les voy a presentar unos antecedentes y una idea sobre el título que están viendo en la lámina. Quiero tratar de vertebrar este tema inmenso en las preguntas sobre el qué de la educación ciudadana, qué currículum,
y qué hay en nuestros currículos de los últimos 15 años que debiéramos mirar con cuidado en términos de su fortaleza y déficit respecto a lo que son los requerimientos hoy día a esta área. Y la inmensa pregunta sobre cómo comunicar estas capacidades, estas creencias, estos conocimientos sobre ciudadanía que el medio externo, la cultura hoy día nos requiere. Así que voy a intentar compartir con ustedes y abrir un espacio de conversación después de presentar lo que a mi juicio son desafíos curriculares y pedagógicos en esta área. Estoy muy consciente de que ustedes vienen de un día y de un involucramiento profesional que directamente tiene que ver con formación y voy a intentar entonces de que esta conferencia final del ciclo intente aunar lo que ha sido el viaje de este mes y medio o un poco más en este importante tema. Esa es la secuencia que vamos a seguir. Voy a decir algo sobre la enseñanza en esta área, tiene que ver con la comunicación de un ideal, la creencia en el ideal democrático, y me voy a referir a una distinción que considero crucial y que en general en el sistema escolar no se hace, y no solo en Chile, sino que en toda América Latina, la distinción entre convivencia y ciudadanía. Y voy a plantear una idea al respecto, que espero conversemos. Y luego de eso, un par de puntos sobre currículum. Y enseguida un par de puntos sobre pedagogía. Y ahí abrimos espacio a que ustedes me pregunten y ampliemos sobre lo ofrecido. Lo primero es que es lo que plantea este cientista político, filósofo italiano, pero que hizo toda su carrera en Princeton, en Estados Unidos, Giovanni Sartori. Muy elocuente, muy profundo a la vez que muy sencillo en su escritura. Cualquiera que trabaje esta área, sugiero acercarse a Sartori, Giovanni Sartori. Bueno, y él escribe que la democracia es, antes que nada, un ideal, un principio normativo, y que lo que a los grupos humanos respecto al tema del poder y cómo organizarse, lo que les sale inercialmente, lo que les sale naturalmente, lo que les sale primariamente es otra cosa. La democracia es algo, dice Sartori, muy sofisticado, culturalmente muy demandante. Y se sigue de eso fruto de un trabajo cultural, un trabajo educativo, un trabajo de historia larga de unas sociedades complejas, que son las únicas que tienen democracia. Más que cualquier otro régimen político, la democracia va contra la corriente, contra las leyes inerciales que gobiernan los grupos humanos. Lo que naturalmente nos sale son otras cosas, monocracias, autocracias, las dictaduras. Son fáciles, nos caen encima solas. La democracia es difícil. Y es difícil por esta condición que descubrieron los griegos hace 25 siglos y que plantea que lo que llamamos política, lo que los griegos llamaron política, tiene que ver con acuerdos de los diferentes respecto a vivir juntos sin matarse, sin recurrir a la violencia.
Y Aristóteles dice, no hay polis, por lo tanto, no hay política en una tribu en que todos se parecen. No hay política en una familia. No hay política donde no se presente el tema de la pluralidad. Gentes que tienen intereses, visiones, cultura distintas. Son diferentes y sin embargo deciden convivir en un cierto espacio. Repito, sin recurrir a la violencia. Lo que distingue la democracia es esta doble definición. Los diferentes conviviendo en un espacio sin recurrir a la violencia, recurriendo a otros medios que desde los griegos se llaman políticos. Bueno, y esas condiciones son difíciles y este otro gran autor, Bernard Crick, cientista político inglés, ya fallecido, responsable de haber establecido la asignatura de educación ciudadana a inicios de los 2000 en el sistema escolar inglés, y subraya lo especial de la democracia, cómo históricamente no ha estado más que en unos puntos que caben en una mano al comienzo, después se necesitan las dos manos y un poco más, pero no son muchos en la historia de Occidente. La democracia es una aparición peculiar, históricamente, territorialmente, y que Crick subraya tiene orígenes específicos solo a ser encontrados en la experiencia de Occidente, a partir de Europa. Muy importante subrayar esto. En muchísimas sociedades hablar de democracia, la mayoría de las sociedades en el mundo hablar de democracia es hablar de una rareza, algo exótico, algo que no se conoce ni se ha conocido nunca. Bueno, y respecto a esta construcción cultural peculiar, que sin embargo nosotros estamos en la parte del mundo donde es parte de la atmósfera que respiramos y en la que hemos crecido largamente, y en ese tipo de sociedades se ve a la escuela como inseparablemente unida, necesaria para esta construcción cultural. La fundación de los sistemas escolares en Occidente masivo, de escala nacional, es inseparable de la aspiración a una polis activa y con las mayorías participando. Y esa participación requería de unas capacidades y de unos conocimientos, y los sistemas escolares se los vio como necesarios para esa construcción. Bueno, hay muchas formas de caracterizar por qué la escuela es tan clave para la democracia, y esta es una. En parte viene de Crick, en parte está en algunos escritos de Carlos Peña, mi rector, y lo esencial a subrayar es que es el primer espacio con que se encuentra la niñez con otros más amplio que su casa, su familia. Y por lo tanto esta experiencia básica del otro, distinto, tiene lugar en este espacio, que funciona con un conocimiento controlado públicamente, con unas interacciones más o menos controladas públicamente, y que tienen, en algunos sistemas con más éxito que en otros, la intención explícita de ser un lugar de encuentro de los distintos y de aprendizaje, por lo tanto, del arte
de la vida juntos con unos distintos, respetándose y fundando un nosotros de cierto tipo que es base de la política democrática. Bueno, sobre este terreno y estos brochazos, la distinción que creo muy importante establecer, subrayar, y que en general en educación confundimos convivencia con ciudadanía. Les cuento algo que ilustra muy bien, pero antes la distinción. Partiendo desde abajo, la distinción civil y cívico, que es clave en derecho, es clave en ciencia política. Está relacionada con estas nociones como de base que comento inmediatamente. Convivimos con unos otros que vemos y con los que interactuamos, cercanos. Y también con un otros abstracto, que no vemos, que no conocemos. Y la distinción entre lo civil y lo cívico tiene directamente que ver con esto. Civil está al lado de la interacción. Lazos con los que conozco, que son más intensos, más fuertes. Y cívico tiene que ver con mis conexiones, mis lazos con los que no conozco, con la ciudad en su conjunto, con la nación, con el mundo. Donde los lazos son más débiles, son de otra naturaleza. Esta distinción es clave. Es clave porque la formación para la vida con los otros debiera tener muy clara este doble filo. Y en general, me adelanto, en general, en Latinoamérica, los currículos y lo que hace el sistema escolar se centra mucho más en convivencia que en ciudadanía. Se centra mucho más en ese eje que en el más estrictamente relacionado con mi relación con el sistema político, con este otros generalizado, abstracto, la nación, las otras ciudades, mi ciudad, etc. Yo tengo la interpretación, en base a análisis comparados curriculares de países de nuestra región y de conocimiento de cómo se forma nuestro profesorado y lo que ocurre en esta área en nuestras aulas y también en otros países de América Latina, como México, como Colombia. Ahí les voy a contar algo. El foco en convivencia, que es básico, que es fundamental. No se puede educar para la ciudadanía sin una base de respeto al otro cercano, y que se aprende desde prebásica hacia arriba. No hay ninguna duda sobre eso. Pero si se queda en eso, pierde completamente esta formación para mi relación con la política. Y va a ser la hebra argumental que les voy a plantear respecto al tema curricular. Ya está el terreno para decirle, el título del desafío curricular es que hay que hacer esta distinción y una vez hecha, darle boleto y mucho a la formación para la ciudadanía. ¿Estamos bien en convivencia, grosso modo? Estamos mal en ciudadanía. ¿Por qué no hacemos la distinción? Porque no visualizamos el rol crítico de las experiencias escolares para formar en unas capacidades que permitan ver, interpretar y
participar formalmente en el sistema político de una manera como el ideal demanda, y que hoy día no está ocurriendo. Coincidencia, una pequeña historia empírica. Coincidencia, yo estoy en la culminación de participar en una evaluación de un programa de educación ciudadana ultra ambicioso que implementó la Alcaldía Mayor de Bogotá, así se llama, el gobierno de la ciudad de Bogotá, en los últimos 4 años. Y que se metió a fondo. El equivalente, los más viejos aquí sabrán a qué me refiero, el equivalente a un par de programas meses de escala chilena completos a un área, formación ciudadana del currículum, en todos los colegios públicos de Bogotá. Y el programa tenía en el título Formación para la Ciudadanía y la Convivencia. Bueno, y si uno entra a los materiales del programa y entrevista a profesorado y los directores y los alumnos que vivieron el programa, es 98% convivencia. Casi cero ciudadanía, casi cero preparación explícita para interpretar y participar como ciudadano en lo político. Desde el voto hacia arriba. Muy, muy sorprendente, paradojal y muy, muy ilustrativo. Nosotros, el currículum nuestro no es tan sesgado, pero vamos a ver que hay un tema al respecto. No sé qué les puede parecer esta caracterización, pero yo diría que en la evolución curricular reciente nuestra, desde el marco curricular del 98 al ajuste curricular del 2009, al currículum vigente hasta segundo medio del 2013, ha habido una evolución que crecientemente está haciendo la distinción entre convivencia y ciudadanía, y que el tema convivencia, que es responsabilidad de todos los profesores y que curricularmente está más plasmado en los transversales que en contenidos de asignatura, aparece coherentemente tratado por el currículum en ese lado de las cosas. Propongo. Y en cambio, solo con el pasar de más de década y media de implementación del currículum a partir del currículum de la reforma de los 90, se ha ido acrecentando la necesidad de una más sólida definición de currículum respecto al sistema político, y que culmina con las definiciones en que está hoy día discutiendo y elaborando el Ministerio de Educación, que es una asignatura, ¿verdad?, en tercer y cuarto medio, especializada en educación ciudadana, y que con toda probabilidad va a tener como foco las dimensiones o los aspectos políticos de esta formación para la vida con otros. Hay una diferencia importante sobre cuál es la base profesional que hace una y otra cosa, y nos estamos moviendo en esa dirección, y tener las dos cosas distinguidas y con densidad educativa y de contenido en ambos lados. Larga evolución para llegar a eso. Seguimos dentro del desafío curricular. Veamos algo bien concreto del currículum de media nuestro y cómo ha evolucionado. La lámina presenta
respecto a la temática ciudadanos y participación democrática, donde está ese conjunto de categorías que operan como una métrica, y los números se refieren a el número de citas que explícitamente en el currículum del caso, hay 3 currículos, ¿verdad? 98, 2009, 2013, el número de veces que explícitamente el tema competencias de reflexión crítica para una ciudadanía activa aparece en el marco curricular de primero a cuarto medio. El 98, repito, 2009, 2013. ¿Ya? Se lee de esa manera. Y así con cualquiera de las otras categorías. Y lo que se está remarcando en la lámina, con rojo, fíjense ustedes el énfasis de nuestros currículos, que son generados en contextos políticos bien distintos, el énfasis puesto en estas competencias de reflexión crítica, altísimo. Están ordenadas las categorías de acuerdo a cuánto aparecen. Es como si fuera lo más importante de todo lo que está en nuestro currículum. ¿O no? Sí, desequilibradamente. 68 veces, si tomamos los 3 currículos. Y el contraste está hecho respecto a voto, la más elemental forma de participación en el sistema político, sin la cual no se puede tener democracia representativa. Y si esa participación es muy baja, todo el proceso de generación de leyes está viciado de legitimidad democrática. Y es un derecho y una responsabilidad y una obligación desde todo punto de vista, si uno quiere tener democracia. ¿Ya? Pero miren, observen lo que pasa con voto en los 3 currículos. Primero, una sorpresa aplastante. El currículum de la democracia del año 98 no se refiere a voto. Hay una referencia en el marco al sistema electoral, pero no hay nada explícito sobre la idea, ni la práctica, ni sobre el voto. De primero a cuarto medio, 0. Bueno, el 2002, 2004, una gran comisión, fruto del Ministerio de Educación, respondiéndole al Senado. El Senado diciéndole al Ministerio, no están inscribiéndose los jóvenes, nadie vota. Y eso es porque ustedes, Mineduc, eliminaron el ramo de cívica. Esa discusión que todos ustedes conocen bien. Y el Ministerio contrastando, replicando, diciendo, no, si hay más educación cívica que antes, solo que está distribuida en 2 áreas de básica y 2 de media, más los transversales, en fin. El Senado dijo, no tienen razón ustedes. Entonces el Ministerio convocó una comisión. La comisión revisó el currículum y le dijo al Ministerio, hay poco sobre ciudadanía. Y por lo tanto el ajuste del 2009 se hace cargo de lo que dijo la comisión y menciona una vez voto. Y el del 2013, podrían alegar las autoridades de la unidad de currículum del Ministerio de Educación del presidente Piñera de que la comparación no es justa porque no está tercero y cuarto medio, ¿verdad? Es solo hasta segundo. Igual tiene más sobrevoto que los otros 2 currículos, pero totalmente insuficiente. ¿O no? Y hay algo más que estos números.
Esto es quinto piso del asunto, lo voy a decir coloquialmente. Esto es primer piso del asunto, completamente. Y tenemos así un volumen sobre el quinto piso sin cimientos de ni una cosa. Desafío curricular. Habría más que comentar aquí, pero derechos y deberes, ¿cómo está ese equilibrio? Lo dejo como tema de reflexión. Tenemos el doble de derecho, si uno lo pone de esa manera. Doble de énfasis en derechos que en responsabilidades. Para que no crean que lo que les estoy planteando es idiosincrático, es típico de señores de otra generación, Cana, formados cuando la política era súper importante, y pongan eso totalmente entre paréntesis. Miren lo que pasa con el currículum de Inglaterra y Francia. Que uno podría decir, bueno, estos son sistemas que son culturas y sistemas políticos y sistemas educativos que llevan 200 años en esto. Inventaron esto. Y está tan en su cultura que a lo mejor ni necesitan enseñar sobre voto. Pero es exactamente al revés. Enseñan explícita y profundamente sobre este primer piso los dos países, las dos tradiciones, que son bien distintas además, tienen sensibilidades y sus teóricos y tradiciones diferentes, pero convergen completamente, como pueden ver en el texto que está en la lámina. Explícito y profundo tratamiento de esta relación fundamental plasmada en este acto fundamental. Y se lo trata conceptualmente, se lo trata históricamente, se lo trata comparativamente. Se hace trabajo sobre construcción de opinión política, currículum francés, en fin. Algo a tomar muy, muy en serio. Un punto adicional sobre desafío curricular. Estos son valores y cómo figuran en los tres currículos. Es el mismo abordaje comparativo de las categorías sobre participación. Y muy interesante constatar que los tres currículos coinciden en que los tres valores más importantes son los que están en el tope de la lámina: democracia, derechos humanos y diversidad, los tres. Y también los tres le dan poca importancia a valores claves orientados hacia el otro o lo común. Y uno podría decir inmediatamente, aquí hay un desequilibrio que habría que tematizar, discutir. Ni bien común. ¿Cómo es que podemos educar para la democracia sin el concepto y el principio de bien común? La política es sobre eso. Las reglas procedimentales de la democracia tienen que ver fundamentalmente con la respuesta de método
cómo los diferentes llegan a plasmar algo que llaman interés general, bien común. No tenemos concepto en el currículum. Se puede egresar de cuarto medio sin haber trabajado la noción, o muy poco, muy débilmente, ¿eh? Como había una referencia al 98, una referencia al 2009 y 0 referencia al 2013. Tolerancia es crucial para la democracia. Ya vamos a ver, ese es un principio de base. El otro, que no piensa como yo, tiene otros intereses, tiene otra visión, pertenece a otro partido, otra tribu, mismos derechos que los míos. Y tenemos que ponernos de acuerdo en alguna medida, porque si no, ¿cómo vamos a convivir en la misma ciudad? ¿Cómo vamos a definir el bien común? Y eso es una disciplina inmensa. Sin educación, sin trabajo consciente sobre eso, a nivel moral y socioafectivo, pasa lo que dice Sartori en la primera lámina. Lo que sale naturalmente es: saco a mis rivales de la cancha, junto poder y que no existan. O los meto preso, o peor. Ya, no voy a repetir lo que está en la lámina. La conclusión entonces es que curricularmente, un punto de reflexión importante es que al no hacer la distinción entre convivencia y ciudadanía, perdemos unos contenidos importantísimos para la preparación de la nueva generación para la participación democrática en política, sin la cual ninguno de los problemas grandes que nos afectan a todos tiene por dónde comenzar a resolverse. Esa es la gracia de la política. Estamos mirando en parte el quinto piso y el primero, los cimientos están desatendidos. ¿Se cansó este? No hace caso. Pasa a la próxima, Matías. Ya, 5 minutos del desafío pedagógico. Un poquito más va a tomar. El desafío pedagógico en esta área, como ustedes bien saben y lo tienen en la yema de sus dedos y en su columna vertebral, es diferente que en otras áreas del currículum. Porque en su base tiene que ver con fundar en los nuevos, que vienen en blanco sobre esto, una creencia, un afecto. Al final, lo fundamental respecto a formación para la convivencia y la ciudadanía es que su piso, su humus, es socioafectivo, es de naturaleza moral. Y después intelectual. Y en el entretejido de estas dos dimensiones está todo el desafío pedagógico de esta área, que no tienen otras. Pero la base tiene que ver con la base de lo que debo enseñar y formar en ciudadanía es querer los asuntos de la ciudad. Me importan. ¿Han visto nada más contracultural hoy día que ese sentimiento?
y creer en el ideal democrático. Dos cosas. Algo que tiene que ver con unos afectos de base y preocupación por el todo, y esa preocupación está informada por un ideal. Escaso históricamente, muy demandante culturalmente, muy demandante educacionalmente, por lo tanto. También es un desafío intelectual. Ya vamos a ver por qué. Porque la teoría democrática tiene unos conceptos adentro que son de altísima abstracción y tienen unas interrelaciones clave y le lleva exigencia intelectual entender eso para ayudar a la creencia y tener criterios de discernimiento cuando se presenten los dilemas y esté deliberando con los otros que no piensan como yo, etcétera. Así que un desafío especial. No es lo mismo que enseñar otra lengua o ciencias. Y el desafío pedagógico consiste en la armonización de estas dos hebras, la moral y la intelectual. Y una forma, voy a intentar de especificar las dos hebras, es la que les voy a presentar inmediatamente en la lámina. No se forman en unos hábitos y en unos afectos, sino es prácticamente, sino es teniendo algo que se parece a unas prácticas que llevan a establecer esos hábitos, esa socioafectividad. Y yo diría que si nos desafiáramos juntos a poner como las grandes categorías para organizar estas prácticas, estas experiencias de adquisición práctica de la base moral para la ciudadanía, yo diría que son las siguientes tres. Hay que hacer vivir a nuestros alumnos unas relaciones de representación. Acuérdense, estamos hablando de ciudadanía, no es convivencia, ya ese piso está bien atendido. En ciudadanía, relaciones de representación. 1. 2. Experiencias de reflexividad, experiencias de debate auténtico respecto a asuntos importantes en que se piense distinto. Deliberación, la experiencia de deliberación. Y tercero, cooperación constructiva y servicio. Algo con otros, algo para otros. Si ustedes juntan las tres, estamos cubriendo un importantísimo espectro de la construcción práctica, afectiva, moral, a nivel de hábitos de lo que se requiere. Y en el lado del conocimiento, del desafío intelectual, yo diría que cada concepto clave a identificar en teoría democrática debiera ser objeto del siguiente abordaje metodológico, propongo. Primero, verlo históricamente. ¿De dónde viene esto? ¿Cuáles fueron sus primeras formas? ¿Qué pasó entre Grecia y las ciudades italianas al final del medioevo y de ahí a la Revolución Francesa y la inglesa anterior hasta hoy?
hasta antes de ayer, cuando en una tarde como esta estuvieron discutiendo sobre género y multiculturalismo y ciudadanía global y las categorías actuales. Segundo, comparación internacional. Formas que asume la representación, el concepto de constitución, Estado de Derecho, equilibrio de poderes, en unas y otras formas democráticas. Y tercero, aplicación a la discusión de la contingencia política. El Cuarto Medio trabaja el texto de la Comisión Engel sobre conflicto de interés en la política chilena. Pero no de una, no a la primera, antes. Hay que tener unos conceptos sobre por qué la separación de poderes. ¿Qué es esto del equilibrio de los poderes? ¿Y por qué los conflictos de interés erosionan un principio que tiene que ver con profundamente de teoría democrática, de equilibrio de poder, etcétera? Y examinar eso en su historia, en su comparación internacional y en lo que nos pasa. Con esto terminamos. Si uno le pregunta a nuestros alumnos de cuarto medio de cualquier parte del país, ¿qué es la democracia? Van a decir derechos humanos y participación. Esos son los dos conceptos. Y va a ser rarísimo el alumno que diga algo más, porque no está en su experiencia formativa. No han habido oportunidades para tener una visión sobre la democracia más completa. Porque la mínima, que es la que voy a presentar, es que tiene 3 principios, no solo el de participación. ¿Qué es el primero? Y ninguna duda sobre eso. Es el primero. Igualdad de derechos respecto a participación en decisiones fundamentales de un orden social. Por eso voto es tan importante, si es la primera. Sin eso no hay representación. Sin representación no funciona el Estado ni la política en sociedades suficientemente complejas. Entre paréntesis, no hay sociedad compleja que funcione democráticamente que no tenga democracia representativa. No hay alternativa a eso. El invento griego y democracia directa con millones de habitantes no se aplica. Los griegos que participaban en política eran 2000. Abajo eran 200.000, entre esclavos y mujeres. Los que participaban, 2000. Sí, democracia directa, entre 2000 se puede. Eso está como fuera la cuestión. Aunque nuestro movimiento estudiantil está en contra de la representación. O sea, está en contra de la democracia. En sociedades complejas. Argumentaría yo. Segundo principio. Competencia por el poder en elecciones periódicas, con iguales derechos, mayorías y minorías. Sin eso no hay democracia. Y detrás de esto está el principio de que acepto al otro, aunque piense distinto. No solo lo acepto, soy capaz de interpretar y entender su posición. Y aceptar que tiene iguales derechos que yo. Muy exigente ese principio. Está a la base de que la democracia es negociación, es transacción entre los diferentes.
Y el tercer principio, que la teoría democrática llama de constitucionalidad, es que todos estamos sujetos a la ley, también el gobierno, también los más poderosos. Estado de Derecho. Inseparable de los conceptos de interés general y bien común. Yo diría que un test curricular y pedagógico que nos debiéramos imponer, adoptar, es hacernos la pregunta: mis alumnos, los que este año egresan y parten a la vía activa, adulta, y van a participar en el trabajo, en la política, en la cultura, han tenido oportunidades de aprendizaje para entender que la democracia es participación, es respeto por el otro y por lo tanto tolerancia y aceptación de los otros distintos. Y tercero, el crucial concepto de Estado de Derecho y bien común. Hemos ofrecido oportunidades de aprendizaje para entender esta tríada. Ese sería un buen test, a mi juicio. Muchas gracias. Muy bien, abrimos el espacio para preguntas de las que hemos recibido hasta este momento. Hay que verla. Sí, no hay problema. Dice esta primera pregunta, profesor: ¿cómo influye el currículum en la construcción de las nociones democráticas, teniendo en cuenta que el currículum son resultado de unas intervenido? Es inseparable, ¿eh? El que es inseparable de sus contextos de generación y por lo tanto de los actores y factores de poder y culturales que han intervenido en esa génesis. Es aquella sobre la que se disputa más, típicamente. Y tiene todo sentido del mundo que sea así. Porque es ese qué y para, ¿verdad? Hay visiones muy distintas en la sociedad sobre para qué organizo estas experiencias en básica y en media. Y qué tipo de oportunidades son las adecuadas para satisfacer ese para qué. Y ahí las diferencias entre centro, izquierda y derecha, y si imaginamos otras dimensiones del espacio político, mucha diversidad. ¿Y cómo hace una sociedad para acordar algo sobre lo que le comunica a la próxima generación? ¿Cómo hace una sociedad democrática para, a partir de grandes diferencias
sobre cómo educar a la próxima generación, llegar a algo común y aceptado y que se ve como legítimo. A través de medios políticos. Nuestra sociedad tiene un Ministerio de Educación que es responsable políticamente ante gobiernos elegidos que por periodos acotados en el tiempo tienen la autoridad legítima de definir el currículum. Desde los 90, además, ahora con una institución que no depende del gobierno, que es pública, el Consejo Nacional de Educación, que filtra y aprueba o no aprueba lo que le presenta el Ministerio de Educación. Esa es la institucionalidad que regula el qué del sistema escolar de Chile, que es muy parecido a lo que tienen las democracias más maduras respecto a estos temas. Es que esa institucionalidad garantiza una perfecta ecuanimidad y neutralidad. No la garantiza. Pero está sujeta. Es intrínseco a la democracia el que las dos instituciones que he mencionado, las dos están controladas, a su vez, por otras instancias del sistema político. Y no les quepa ninguna duda si el Consejo de Educación saliera con algo exótico completamente. El Parlamento, con sus poderes de fiscalización, actuaría sobre el Ejecutivo y diría, ¿qué está pasando aquí? Se le ocurrió que hay que enseñar sobre la democracia, pero en griego. Invento una estupidez. No hay forma de resolver la pregunta sobre currículum si no es a través de medios políticos en democracia. Esos medios políticos son deliberación, transacciones, disputa de poder, sometido a reglas. Esa es la diferencia. Sometido a reglas, sometido a debido proceso. Y por eso Ejecutivo y Parlamento y Consejo y Contraloría y la prensa, en fin. Así que el prurito aquí no es currículum neutral, no, es currículum legítimo. Y si seguimos en esta vena, yo agregaría una regla de oro sobre formulación de currículum en democracia. Y es que el currículum, para que sea apreciado como legítimo, tiene que representar la diversidad de la sociedad del caso, en tal forma que cada grupo, en este espejo que es el currículum, se vea razonablemente representado. No completamente, todos los grupos, no es posible eso, pero razonablemente los grupos principales, las sensibilidades principales, los valores principales. Que no es lo que ocurrió históricamente con nuestro currículum respecto a nuestros pueblos originarios. ¿Verdad? Y larguísimamente el pueblo mapuche puede decirle al Estado chileno, no me veo en el espejo con el que ustedes han educado a una y otra generación sobre lo que nosotros somos. Y hoy día eso es un criterio de base, en el sentido de que eso está mal. La sociedad actual no lo acepta.
y tiene políticas explícitas de reconocimiento y está cambiando el espejo, cambiando el currículum. Gran desafío. Vamos con una segunda pregunta, profesor. Esta dice, ¿cómo cree usted que influye el aprendizaje de la ciudadanía en pos de aumentar la participación electoral? ¿O más bien, influye? Yo creo que ninguno de nosotros trabajaría en educación si no creyera profundamente en la influencia enorme y la trascendencia de lo que hacemos como educadores. Buena educación en este ámbito tiene que afectar la participación de los adultos. Y si no hay conexión entre esa buena educación y lo que pasa en su vida adulta, hay que volver a mirar lo que pasa en educación. No es que la educación sea omnipotente, ¿no? Y hay fuerzas culturales profundas de la posmodernidad que estamos viendo que atentan contra esto y que son ultra pro individualismo exacerbado. Y hay muchas fuentes que pueden hacer creer a la nueva generación que pueden vivir solos y que no dependen de nadie, y que en eso consiste la libertad, y que la libertad es el bien y el criterio y rasero supremo de todo. Eso está en la cultura hoy día, pero produciendo unos dolores que los ve cualquiera que se detenga un minuto, también el que cree en eso, porque no estamos hechos para vivir de esa manera, claramente. Entonces, sí, no somos omnipotentes como educadores y hay tendencias profundas en la cultura que están atentando contra estos valores de afecto por los asuntos del conjunto, afecto, preocupación por los otros, cercanos y distantes. Pero por eso lo de Sartori es tan importante. Esto es un ideal, es una construcción cultural delicadísima. Y los medios de esa construcción son totalmente educativos. Con eso quiero decir, la explícita organización de unas experiencias que desde las primeras palabras para arriba, gradualmente va creando lo que intenté caracterizar como unas prácticas de adquisición de esta base moral, o sea, socioafectiva, de una relación con los otros cercanos y distantes, que es de profundo compromiso, profunda preocupación. Una educación para la ciudadanía coherente. Piensen ustedes que Chile hoy día es capaz de tener por 14 años, estoy contando nada más que 2 años de preescolar y 12 años de escolaridad, por 14 años al conjunto de la generación, los 250.000 niños que nacen cada año en Chile, a los 4 años lo recibe este sistema, hasta los 18, por casi 200 días al año. No vamos a ser capaces de que salgan creyendo y comprometidos con algo que llamamos el ideal democrático. Yo tengo fe absoluta, ¿no? Soy sociólogo. 14 años, 200 días al año de algo consistente, modelando a alguien de 4 años. Por favor. Es que no lo hemos hecho.
y la cultura trabaja en dirección la que evoqué. Sí, una directa. Sí, un comentario. Usted mostraba ahí dentro de los ejemplos el caso de Inglaterra y de Francia, ¿verdad? Sí, respecto a voto, Y toco el específicamente. de Francia, porque la última elección Francia, ¿verdad? Pese a los datos que usted entregaba, ¿verdad? También disminuyó la participación electoral en Francia. ¿Ya? Es una problemática global. Y, Secular, claro. Y lo otro es, a mí me parece relevante el rol que cumple el currículum, pero hoy día la sociedad de la información, ¿verdad? Toda la información, valga la redundancia, por la cual los jóvenes también están invadidos, cumple un rol fundamental en la poca credibilidad y en la poca participación que se refleja por ejemplo, en las elecciones primarias de ahora, de este fin de semana, ¿verdad? Entonces, no es solamente una labor del sistema educativo, sino que también es un rol de los medios de comunicación. ¿Cómo se entrega esa información? Porque la ley de transparencia y probidad se creó también con una finalidad. Vivía uno, yo soy profesor de historia, uno aborda enfermería de los chiquillos, a uno en la práctica le dicen prácticamente no están ni ahí con el tema porque son todos unos ladrones, unos corruptos, unos sinvergüenzas, ¿verdad? Eso es lo que uno escucha en la sala de clase. Sin embargo, esa es la percepción que ellos tienen, ¿verdad? Muy influida por los medios, lo que está señalando, claro. Pero me parece interesante también lo que le mencionaba como ejemplo, el tema de Francia, pese a que hay se preocupan del tema de la base que usted plantea, ¿cierto?, de teórica y de conceptual y todo. Hay un tema de que también en Francia está ocurriendo ese fenómeno de que no están participando cada vez menos, hay menos participación. Es un fenómeno bastante interesante a mí. No podría estar más de acuerdo con lo que planteas. Es bien importante que lo plantees, porque estás especificando mejor que lo que intenté esta influencia cultural, que es secular, o sea, es del carácter de los tiempos. Están todas las democracias profundamente afectadas por una crisis de legitimidad del orden democrático, y que se manifiesta en que la nueva generación rechaza a las formas de participación formal que conoció y valoró la generación de sus padres, y hacia atrás. Y en toda Europa, en todo el mundo desarrollado, y están profundamente, ¿cómo decirlo?, en estado de crisis, y preguntándose y preguntándoles a sus educadores y a sus medios y a su sistema político cómo hacerle. Pero tiene especialmente la razón, y te agradezco mucho el punto sobre no es solo los medios, son las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que están transformando la política. Vamos con una última. Por efecto de la relación de todos con la política, por su transparencia, por la velocidad, etc. Vamos con una última pregunta. ¿Se puede conciliar el enfoque maximalista que promueve Kerr con la postura minimalista de ver la formación ciudadana que usted defiende? Y con esta pregunta cerramos. Me sorprende la pregunta, pero me doy cuenta, está muy bien planteada, y la agradezco porque quiero aclarar inmediatamente. Yo participo totalmente de la visión maximalista. La visión maximalista es que, dicho sencillamente, Kerr es un autor muy importante de este ámbito inglés, educador inglés, y él se basa en otro autor de inicios de los 90 que hizo esta caracterización. Dijo sencillamente: en el pasado esto era una asignatura al final de la media concentrado en el sistema político. Muchos países el currículum era enseñar la Constitución, como fue el nuestro de los 80. La asignatura que echaban de menos los senadores en 2003 alegándole al ministerio
Era una asignatura que enseñaba la Constitución del 80. Eso. Y algo de economía. Esa es la concepción minimalista. La maximalista es, no, esto es convivencia, que parte en preescolar, y ciudadanía, que entra de a poco y culmina y se hace más denso en la media. Yo he subrayado ciudadanía porque a partir de comparaciones de nuestros currículos, como las que le he compartido, y de los currículos latinoamericanos respecto a los europeos sobre estos temas, lo que aparece más deficitario es esta culminación en ciudadanía, en la relación con la política. Pero no es que yo crea que eso es lo que esta área debe hacer. Esta área, como mostré en la lámina de hábitos y conocimiento, tiene que hacer las dos cosas. Y dije, convivencia estamos como bien, habría mucho que hablar sobre eso, también. Pero tiene gran riqueza, tiene gran presencia, es lo que le sale naturalmente a nuestra docencia. Yo diría que la experiencia escolar chilena al respecto tiene un gran dinamismo y va en la dirección completamente que la cultura se está moviendo. Respetamos más. Todo lo que antes era objeto de bullying sin problema, hoy día es anatema, y está bien. Y somos, creo que curricular y pedagógicamente, tenemos prácticas y orientaciones ricas y adecuadas y relevantes. Y lo que tenemos como déficit comparativo es este lado, ¿no? Pero no es que yo identifique educación ciudadana con solo relación con el sistema político, en absoluto, ¿no? Soy un maximalista, como el mencionado David Kerr, que ha estado 2 veces en Chile, un gran apoyo en su momento al Mineduc en esta área, tipo de primera. Muy bien, de este modo concluimos la presentación del profesor Cristian Cox Donoso. Le pido un aplauso, por favor. Muchas gracias. Voy a pedir al decano, Óscar Nail, que haga entrega de este presente institucional. Le agradecemos al profesor, ha viajado hoy por la mañana desde Santiago. Muchas gracias, decano. Tiene vuelo ahora por la noche de vuelta a la región metropolitana. Muchas gracias profesor. A ustedes comentarles, como les dije al principio, que quienes cumplan con 5 de las 6 asistencias van a recibir al correo electrónico que nos han dejado la debida certificación. A todos, por lo demás, independiente del número de jornadas en las que haya participado, van a recibir el link de descarga con cada una de las presentaciones. Para cerrar, solo una palabra de quien fuera decana de la Facultad de Educación, la primera mujer decana en Latinoamérica, la profesora Corina Vargas, que tal vez puede servir para inspirar nuestro trabajo en aulas. Yo tengo fe en que a pesar y se inclina reverencia